Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo para poder calcular el campo eléctrico a un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central de un disco. Como datos podemos obtener que el radio del disco es R mayúscula, el cual tiene una densidad de carga superficial sigma, y necesitamos encontrar el campo eléctrico que se genera en el punto P, que se encuentra a una distancia X a partir del centro del disco. Para poder realizar este ejemplo, debemos recordar, y es de gran utilidad, el análisis que se realizó para un anillo cargado uniformemente. ¿Por qué razón es importante este tipo de análisis? Porque si yo puedo analizar un anillo y luego trato de analizar qué efecto tendría colocar un nuevo anillo sobre este, es decir, el efecto de dos anillos sumándose, y luego veo el efecto de un tercer anillo y sucesivamente yo sigo realizando una adición de muchos anillos, a la larga, al tener infinitos anillos, yo puedo llegar a formar el disco. Entonces puedo tomar este resultado como base para mi experimento y de esta manera poder calcular cuánto es el campo del disco. Simple y sencillamente tenemos que hacer una pequeña conversión. ¿Cómo así? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Este campo eléctrico es la magnitud del campo eléctrico que genera un solo anillo. Podremos analizarlo como el campo eléctrico que genera el anillo más pequeño mostrado a continuación. Yo aquí solo estoy encontrando el que genera este anillo. Sin embargo, para un disco muy grande, un anillo pequeño no genera un gran efecto, sino que se genera un campo eléctrico muy pequeño. Si yo quiero el campo eléctrico total del disco, tengo que sumar muchos anillos pequeños. Por lo tanto, mi campo eléctrico total se me transforma en un pequeño campo, porque solo estoy analizando una pequeña parte del disco. Luego, K hace referencia a la constante eléctrica, X es la distancia desde el centro hasta el punto de análisis y en nuestro ejercicio se llama de la misma manera. Así que vamos a colocar X. La carga total que tenía un anillo ahora se vuelve un poco despreciable. ¿Por qué razón? Porque en mi nuevo ejercicio la carga total la tiene todo el disco, mientras que el anillo solo tiene un diferencial de carga. Por lo tanto, la carga se va a transformar en un diferencial de carga. En el denominador tenemos r cuadrado, que es el radio del anillo, y x, que es la distancia. Por lo tanto, tengo que escribir tal cual y como está. R cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Este es el enunciado o es la ecuación que me permite a mí encontrar un diferencial de campo eléctrico de todo el disco. Pero yo no quiero un diferencial, yo quiero el campo eléctrico total. Por lo tanto, tengo que integrar Kx por un diferencial de carga sobre r cuadrado más x cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Teniendo esto en cuenta, ahora tengo que tratar de analizar qué valores tengo y qué valores no. Para comenzar, estamos hablando de una densidad de carga superficial. En la parte teórica hemos analizado que la densidad de carga superficial es carga sobre área. Si yo despejo la carga, obtengo que esto es densidad por área. El área que está presente en el disco, esta sección que se puede ver, es el área de una circunferencia. Por lo tanto, puedo poner que el área es pi por el radio del disco al cuadrado. Sin embargo, en la integración yo necesito un diferencial de carga, no la carga total. Así que voy a derivar esa expresión y voy a obtener que el diferencial de carga es igual a sigma por pi. Y la derivada de r cuadrado es 2r de r. ¿Por qué razón tenía una r mayúscula y pasó a ser una r minúscula? Lo podemos ver de la siguiente manera. La Q mayúscula hace referencia a la carga de todo el disco. Por lo tanto, tengo que ocupar el radio de todo el disco. Mientras que el diferencial de carga hace referencia al anillo. Por lo tanto, tengo que ocupar el radio del anillo y como podemos ver, el radio del anillo es r minúscula. Esa es la razón.
Aquí ordenando vamos a obtener que esto es igual a 2pi sigma r por dr. Solo he reordenado la respuesta del diferencial de carga. Con esto en base o con esto en cuenta, lo único que tenemos que hacer es poder reescribir nuestra integral. Es decir, el campo eléctrico nos va a quedar modificado. Ya no va a ser esa integral, sino que hay que sustituir el diferencial de carga. Por lo tanto, voy a obtener kx por 2pi sigma r de r. Y todo ello sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Desde ese punto de vista yo puedo observar que como tengo diferencial de r, la variable es la r. Por lo tanto yo puedo sacar todo lo demás como constante para facilitar la integración. Desde este punto de vista el 2pi sale como constante. También puedo colocar la k como constante. También puedo colocar sigma como constante e incluso la x. Por lo tanto, en el numerador solo voy a quedar teniendo r de r sobre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Vuelvo al esquema y la variable es la r, ¿verdad? La r minúscula. Tengo que pensar cuál es la variación de cada uno de los discos. La respuesta es la siguiente. Yo voy a comenzar haciendo un anillo de radio 0, luego un anillo más grande, un anillo más grande, un anillo más grande, hasta que llegue a la totalidad del disco. Entonces comienzo desde que el radio vale 0 hasta un punto extremo y en ese punto extremo el radio vale R mayúscula. Por lo tanto, voy a obtener la integral desde 0 hasta R mayúscula. Y ahora ya solo tengo que hacer los procesos de integraciones necesarios para solventar esta integral. Voy a hacer un cambio de variable. U es igual a r cuadrado más x cuadrado. Eso significa que el diferencial es igual a 2r de r. El 2 se está multiplicando, lo mando a dividir y obtengo que esto es r de r para poder sustituir lo que está en el numerador. Todo lo que está en el numerador yo lo puedo reexpresar como du sobre 2. Mientras que lo que está en el paréntesis lo puedo expresar como u. Por lo tanto, mi integral indefinida va a quedar de la forma de u sobre 2 por u a la 3 medios. Voy a dejar a un lado de momento esas constantes y luego las vamos a operar. Desde este punto de vista yo puedo tener un medio de la integral de u a la menos 3 medios por un diferencial de u. Debemos recordar que si una variable está en el denominador elevado a la 3 medios, si yo la quiero colocar en el numerador o subirla al numerador, entonces tengo que cambiarle el signo. A partir de ahí ya puedo integrar directamente y obtengo que esto es u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Aquí puedo ver que se va a eliminar el 2 con el 1 medio y esto me da como respuesta menos u a la menos 1 medio. Lo puedo escribir o expresar como menos 1 sobre la raíz de u. Ahora que ya he resuelto la integral, puedo regresar a mis variables. Entonces vuelvo a obtener el 2pi k sigma x, que era la constante que había dejado fuera de la integral. Y ahora voy a reescribir mi respuesta. Es menos 1 sobre la raíz de u. Pero u era igual a r cuadrado más x cuadrado. Y esto lo debo evaluar desde r mayúscula hasta 0. Continuando con la integral, voy a obtener 2pi k sigma x. Y aquí voy a obtener menos 1 sobre la raíz cuadrada. Y aquí puedo ver, en lugar de r minúscula tengo que poner r mayúscula. Voy a obtener r cuadrado más x cuadrado. Menos 1 sobre la raíz cuadrada. En lugar de r tengo que evaluar en 0.
0 cuadrado más x cuadrado. De seguir con ello voy a obtener 2pi k sigma x. Aquí voy a obtener menos 1 sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado. Aquí puedo ver que menos por menos me va a dar más. Y luego puedo hacer lo siguiente. X cuadrado más 0 es x cuadrado, ¿verdad? Entonces la raíz y el cuadrado se simplifican y solo obtengo 1 sobre x. Sin embargo, aquí puedo hacer dos cosas. Primero, y nada más por cuestión de estética, puedo colocar esta x y adentrarla en el paréntesis, colocarla y multiplicarla por cada uno de sus factores. Entonces, al hacer eso, obtengo lo siguiente. Al mismo tiempo, vamos a ordenarlo. Se coloca primero la parte positiva y luego voy a colocar la parte negativa. Entonces me va a quedar 1 sobre x, pero esta x tiene que multiplicarse, entonces voy a obtener x sobre x menos, luego va x por 1 por la raíz o sobre la raíz de r cuadrado más x cuadrado y llego a este valor. Luego puedo simplificar x sobre x y eso me da 1, de tal manera que la magnitud del campo eléctrico yo la puedo obtener como 2pi k por sigma factor de 1 menos x sobre la raíz cuadrada del radio cuadrado del disco más x al cuadrado. Y de esa manera yo ya he encontrado la magnitud del campo eléctrico en el punto P, que sería el mostrado en la imagen.